El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo estamos aquí con ustedes compartiendo este rato de bendición. Hoy continuamos con una segunda parte sobre el ecumenismo y la unidad de la Iglesia, ya que este tema vuelve a sonar con mucha fuerza por estos días. La semana pasada tocamos este tema y pues vimos cómo el ecumenismo podía generar situaciones de alarma o de alegría para otros. Estuvimos hablando también sobre el papado. Hablamos de en qué consistía el ecumenismo exactamente. Hablamos sobre la institución papal, si fue Pedro el primer papa, y bueno, también sobre los peligros del ecumenismo. Ya pues viendo la necesidad de una segunda parte, pues aquí estamos. Entonces, pues, hola mi amor. Hola Nenita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos nuestros oyentes. Es un tema que es imposible de agotar en un solo programa. Vamos a tratar de concluirlo hoy, aunque siempre tiene mucha tela de donde cortar y hay muchos temas que se pueden debatir alrededor de este asunto, pero pues no podemos extendernos indefinidamente, así que procuraremos hoy darle terminación satisfactoria a este tema. Bueno, sí, es un tema que está muy sobre la mesa. Uh-huh. Inclusive hay oyentes que consideran que las advertencias que se hicieron la semana pasada y descalificaciones hechas contra el ecumenismo como demasiado laxas, tímidas y hasta temerosas, o hasta demasiado conciliadoras. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te parece tan así? Yo esperaba que salieran al paso algunas, tal vez alguna llamada en este sentido, y a mí no me parece, personalmente no me parece que se pueda considerar ni laxa, ni tímida, ni temerosa, porque pues, la verdad es que no dejamos de condenarlo en su momento, no dejamos de advertir y de desasociarnos del ecumenismo tal y como lo viene promoviendo la Iglesia Católica Romana, con todo el respeto que nos merecen. Así que creo que lo que sucede es que en el medio cristiano evangélico hay amplios sectores todavía que les gustaría que uno se siguiera refiriendo a la Iglesia Católica Romana siempre sin excepción como la gran ramera del Apocalipsis. Y yo creo que no hay necesidad de entrar en esto si el debate no lo hace necesario. Ahora, sí tengo que reconocer que en el protestantismo, en la Iglesia evangélica, que surgió en controversia contra el catolicismo desde que Martín Lutero pues cuestionó las indulgencias y todo ese tipo de prácticas del catolicismo, pues es apenas lógico que las posturas se radicalicen. Los debates en la época de la Reforma no eran nada diplomáticos, los ataques eran frontales, directos y hasta ofensivos. Y entonces en la Iglesia evangélica heredamos de pronto ese tipo de lenguaje o de actitud beligerante, innecesariamente beligerante. Y creo que eso es lo que algunos echan de menos cuando piensan que no fue lo suficientemente descalificadora nuestra postura hacia el ecumenismo. Ahora, ya que tocamos el tema de la gran ramera, o de la gran prostituta, que es la manera en que se refiere a ella el Apocalipsis en la Nueva Versión Internacional, permítame leer la parte que concierne a esta figura. Dice en el versículo 3 de Apocalipsis 17, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones
y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, viene después la explicación, y hay una mención que está más adelante, estoy tratando de ubicarla aquí, que hace referencia a la ciudad de las 7 colinas. No la ubiqué aquí rápidamente, pero en efecto el Apocalipsis menciona la ciudad de las 7 colinas, y todos sabemos que Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Al mencionar esa ciudad como la sede, digamos, desde donde la gran ramera ejerce su actividad, pues es innegable que no se puede dejar de asociar al catolicismo romano con ello. Yo no niego que esta interpretación tiene fundamento bíblico. A mí lo que me preocupa es lo siguiente: que cuando los evangélicos comenzamos a descalificar al catolicismo romano con esos epítetos bíblicos, nos es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y dejar de ver la viga en nuestro propio ojo, que creo que eso tenemos que hacerlo, porque más que un movimiento particular de una confesión actual, la Gran Ramera es un movimiento que infiltra todas las confesiones religiosas. Infiltrará de manera especial a Roma, porque por su sistema de gobierno centralizado, es un Estado, el Vaticano es un Estado, pues obviamente es muy codiciado para cualquier movimiento que quiera tener influencia mundial. Roma es un blanco, es un objetivo que persigue. Pero los evangélicos también nos infiltra la Gran Ramera. Nosotros no podemos pretender que nosotros estamos por encima del bien y del mal al respecto. Eso me preocupa, cuando los evangélicos comienzan a asumir esas actitudes beligerantes para descalificar a Roma como la Gran Ramera, que no vemos que también nosotros tenemos ramificaciones de ese mismo movimiento que es sincretista, que mezcla todas las creencias en una sola, como lo vimos aquí en la descripción que se hace de la Gran Ramera, con ese cáliz en el que están mezcladas todas las abominaciones de a lo largo de la historia. Eso me preocupa por una parte. Y segundo, también me preocupa que no concedamos el beneficio de la duda a los católicos, porque también aquí en Apocalipsis, un poco más adelante, en esta descripción que se hace de la Gran Ramera o de Babilonia, se dice en cierta oportunidad: salgan de ella, pueblo mío, y es Dios quien habla. O sea que, de acuerdo a el Apocalipsis, también Dios nos dice que aunque el catolicismo pueda ser un sistema religioso que está viciado con algunas doctrinas que definitivamente los evangélicos no consideramos y no vemos su fundamento bíblico, sin embargo, la misma Biblia dice que Dios tiene pueblo suyo dentro de este movimiento, dentro de este sistema espiritual. Así que, por eso es que me parece que es un poquito entrar en camisa de 11 varas, comenzar a hablar en términos tan beligerantes y tan descalificadores como los que algunos de mis hermanos en la fe les gustaría que yo utilizara aquí para hablar de esta manera de la Iglesia Católica y del ecumenismo por ella promovido. Y la idea no es contender, ¿no? Si no es necesario, no creo, pues a veces no hay opción. Sí, pero en este caso no. No, yo creo que hay que tratar de mantener un diálogo amistoso. Dice la sabiduría popular que lo cortés no quita lo valiente. Y tú puedes estar firme en tus posturas sin necesariamente ser alguien que ataca y ofende innecesariamente a los demás, a los que no piensan como tú. Podemos hacer esto de manera muy respetuosa y como Romano lo dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos bien. Procuremos estar en paz con todos los hombres, sí es cierto. Entonces, en aras de poner en práctica la palabra, pues bueno, continuemos con este tema, que bien llevado podemos disfrutarlo, aprender y profundizar. Sí, así lo creo. ¿Tú qué piensas acerca de los servicios y liturgias unidas llevadas a cabo por el Papa con dirigentes de otras confesiones religiosas como la anglicana, la Iglesia Ortodoxa, los rabinos judíos y hasta aún los contactos amistosos con el dirigente budista, el Dalai Lama? Me parecen inconvenientes, para satisfacción de nuestros oyentes que nos piden que seamos muy firmes en nuestras
desasociaciones con el movimiento ecuménico. Creo que aquí esto es muy inconveniente, no lo comparto, no me parece que transmita una idea clara, genera confusión en los seguidores de todas las confesiones involucradas. Nos pueden hacer creer que en realidad somos iguales y que pertenecemos al mismo grupo cuando no es así. Ni somos iguales, ni pertenecemos a la misma institución, y tenemos diferencias, y diferencias no negociables, diferencias serias y diferencias que no podemos menospreciar de ninguna manera. Y eso es lo que me parece que transmiten los servicios y liturgias unidas. Transmiten la idea de que no importa tanto la doctrina, lo importante es que nos llevemos bien y que hagamos liturgias y que podemos tener puntos de contacto al grado de llevar a cabo este tipo de reuniones eclesiásticas. Y a mí no me parece que sea el espacio, ni mucho menos para emprender este tipo de cosas. Se transmiten ideas equivocadas y son de las cosas que creo que desde la óptica evangélica debemos condenar expresamente en el ecumenismo. La pretensión de que podemos hacer liturgias unidas sin que haya problema con eso. Sí, creo que hay un problema serio y hay una traición, si se quiere, a las doctrinas propias de los evangélicos que participan en ese tipo de iniciativas y atienden esas invitaciones. Eso sí, lo digo con toda la firmeza del caso. No hay que confundir la unidad con la uniformidad, ¿no? Entre otras cosas, sí, creo que sí. Sí, no somos iguales. Sí, definitivamente. Quiero recordarle a los oyentes que pueden hacer sus aportes, sus preguntas a los teléfonos 338-3589 y 338-3598. Mira, déjame añadir algo más. Dime. Que se me quedó entre el tintero. A mí me parece que sí hay espacios para dirimir y tratar nuestras diferencias y tratarlas de manera civilizada, pero no es en los servicios y liturgias unidas. Definitivamente ese no es el espacio. Porque es que la liturgia es la esencia de cada doctrina. Sí, ahí la adoración se da alrededor de una doctrina fundamental compartida por todos los que participan. Entonces, si hacemos liturgias unidas alrededor de doctrinas que no compartimos, creo que estamos desencaminados. Sincretismo. Sincretismo, mezcla indiscriminada. Y justo en esta semana comentábamos de algunos siervos de Dios que no se ciñen a las liturgias en ceremonias como el matrimonio, como los funerales, y eso es lo que nos identifica, es nuestra esencia. Los evangélicos a veces somos muy informales. Sí. También surgimos en controversia con Roma, y Roma tiene ciertas formas doctrinales demasiado ceremoniales, hay que decirlo, recargadas, pero eso no significa que la liturgia no tenga su lugar dentro del servicio cristiano evangélico. Hay liturgias para el matrimonio, hay liturgias para la presentación de niños. Nosotros no bautizamos niños, pero presentamos niños. Hay liturgias incluso para el bautismo de los adultos. Hay liturgias para los sepelios y hay ciertas liturgias breves que se deben llevar a cabo también en los servicios habituales. Ahora, no debemos convertir el servicio en solamente liturgia, porque lo esencial del servicio es el sermón, y en eso hay espacio para la espontaneidad. No se puede ser tan cuadriculado de que los sermones vienen establecidos por el calendario del año, como lo hacen a veces los católicos. Ahí debe haber libertad para que el Espíritu Santo guíe al predicador de turno a dar el mensaje más adecuado para el momento, pero hay espacios para la liturgia y se deben respetar. Sí, no debemos perder esos ingredientes tan importantes como ser ceremoniales. Sí. Definitivamente. Dinos con qué aspectos del ecumenismo podríamos estar de acuerdo nosotros los cristianos evangélicos. Bueno, ¿qué aspectos del ecumenismo? Pues creo que podemos estar de acuerdo en el propósito que persigue de alcanzar la unidad. Ese es un aspecto que creo que es innegable. La manera en que se hace es algo en lo que discrepamos, pero creo que el propósito de fondo es correcto. Sí. No podemos negar que cuando el Señor Jesucristo estaba en vísperas de ser sacrificado, de ir a la muerte en la cruz, Él hizo una oración larga en el aposento alto, y entre las cosas que Él mencionó allí estaba el hecho de que Él pedía porque fuéramos uno. O sea, la unidad, de todos modos, es un aspecto fundamental
del cristianismo. Y por eso, sin perjuicio de todas las críticas que debamos hacerle al ecumenismo tal y como lo plantea el catolicismo romano, creo que debemos compartir lo que dijo el teólogo alemán Wolfgang Huber, cuando dijo: la teología es ecuménica, de principio a fin. El futuro de la cristiandad será ecuménico. ¿De dónde proviene la palabra ecuménico? Proviene del vocablo griego oikumene, que se traduce en la Biblia como mundo. Y es el mundo todo el que está llamado a ser por completo abarcado por el Evangelio. Recordemos que una señal de los últimos tiempos es que será predicado este Evangelio a todas las naciones. Entonces, el mundo es un interés de Dios. El mundo está llamado a ser abarcado por el Evangelio. Y por eso creo que no podemos marginarnos del todo de la intención ecuménica, aunque no compartamos la manera en que la lleva a cabo Roma, el catolicismo. A mí me gusta una frase del evangelista Carlos Jiménez. Él declaró en cierta oportunidad: el Espíritu Santo es el verdadero agente ecuménico de la Iglesia. Allí donde se le obedece hay unidad. Entonces, más que asociada a una institución, el ecumenismo no es un movimiento que tiene que ver con las organizaciones, sino con el organismo, con el cuerpo de Cristo. Sí. El Espíritu Santo trasciende las diferencias denominacionales o doctrinales periféricas, digamos, que no son tan importantes, y creo que Él es el que promueve la unidad y que nos permite a los cristianos entrar en diálogo con otros miembros de otras vertientes cristianas, otras denominaciones, e incluso con los católicos y los ortodoxos. Podemos entrar en diálogo con ellos. Pero, repito, no son los servicios ni las celebraciones litúrgicas el espacio para llevar a cabo este diálogo. Bueno, se me quedó una pregunta dentro del tintero, pero antes de irme con ella, tenemos a un oyente. Icosunilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, me parece muy buena la disertación de la palabra de Dios, bastante profunda, ¿sí? Pero tengo una inquietud: ¿desde cuándo surgió la palabra católica? ¿En qué tiempo y en qué lugar? Porque uno la busca en los diccionarios y tiene varias definiciones. Y católico, la primera que yo encontré en unos libros de biblioteca, las encontré: certeza de fe con visión para todo el ser humano, o sea, para el ser humano, el instinto humano. Entonces, de ahí, pero no comulgo con muchas cosas. Acepto de que Dios dice que de tal manera ama a Dios la humanidad y que delante de Dios no valemos por credo, de dominación o secta, como lo quiera definir, porque yo considero que nuestro Padre Celestial, Él no estableció ninguna definición de credo el día que nos dejó, ni en la época de Cristo, no lo encuentro yo en la Biblia. Que el hombre haya hecho 50.000 divisiones simplemente para dividir y pelear, el amor de Dios, la misericordia, la compasión, la justicia y la simiente, unción de gloria, majestad de Génesis 3:15, no discute humanamente con nadie, porque Dios sigue siendo lo que es. Que haya la simiente de la muerte espiritual, lógico que haya la simiente del reino de la sabiduría. Si me lo permites, te puedo responder la pregunta, porque entonces nos alargamos mucho en ella. Bueno, el término católico es un término muy antiguo, y originalmente lo que significaba era simplemente universal. Por eso en el credo apostólico quedó la cláusula que dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Así es como dice en el credo. Lo que pasa es que con el tiempo el uso de la palabra terminó restringido a Roma. Y por eso ya en el credo nosotros no lo confesamos de la manera original, porque se puede pensar o se puede prestar a la equivocación de que estamos vinculados a la Iglesia Católica Romana. Pero hay que decir que la palabra católico originalmente está en el credo, pero con su sentido etimológico primario, que es universal. Entonces creo en la Santa Iglesia Universal, y como tú lo acabas de decir, la Iglesia es universal. Dios conoce a los suyos dentro de la denominación que estén. Él sabe quién es suyo y quién no es suyo. Por eso la Iglesia es universal y el concepto como tal es correcto. El uso que se ha llegado a tener de la palabra católico hace que ya sea inconveniente seguirla utilizándola en el sentido original del término. Y creo que lo otro que mencionabas era que Cristo no dejó una base doctrinal. Bueno, yo creo que Él
la dejó claramente. Dios dejó una base doctrinal en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Ahí está todo el material que la cristiandad ha utilizado siempre para deducir cuál es la doctrina o lo que la Biblia llama sana doctrina, que es en lo que debemos creer y por lo que debemos contender. Así que, pues en ese aspecto sí diría que por supuesto tenemos un extenso libro en el cual está todo lo que concierne a la doctrina que los cristianos debemos suscribir y que es la base de cualquier unidad que pretendamos alcanzar. No podemos alcanzar una unidad, como lo dije en el programa pasado, a expensas de la verdad revelada en la Biblia. Aló. Uh-huh. En todo caso, disculpe, pues no lo había entendido, que me perdone todos los oyentes, la presencia de Dios, claro que sí. y los que están ahí transmitiendo la misma programación del centro de la emisora, porque pues no me aparto de eso. Estabas muy bien encaminada. Yo realmente te estoy dando la razón en buena parte de lo que me dijiste. Lo único que te corrijo es que sí hay una base doctrinal que nos quedó en la Biblia, aunque Jesucristo no la haya escrito él mismo, ya estaba escrita, y él dijo escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece. Entonces eso era lo que quería aclarar, porque podía quedar la impresión de que no había una base doctrinal para nuestra fe, y sí la hay, y bien sólida. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente en todo el país hasta donde llegan los medios de información. Claro que sí. En la gracia del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Pues. Dios te bendiga. Bueno, estábamos hablando, antes de que entrara la pregunta, sobre los servicios y liturgias unidas llevadas a cabo por el Papa con dirigentes de otras confesiones como los anglicanos, la Iglesia Ortodoxa, los rabinos judíos, y pues definitivamente, como tú lo aclaraste, no estamos de acuerdo. Pero bueno, si los servicios y las ceremonias litúrgicas no son el lugar para debatir estas diferencias, ¿existe un espacio para hacerlo o debemos simplemente cerrarnos al diálogo cordial con miembros de otras confesiones religiosas? Eso es claro, eso es bueno que nuestros oyentes lo tengan bien claro, porque a veces nos vamos hacia el fanatismo y un radicalismo muy mal entendido. Uh-huh. Sí hay un espacio, y lo voy a responder de manera puntual: el espacio académico, la academia, es decir, los espacios en las universidades. En los espacios académicos son los lugares para debatir nuestras diferencias. Eso ya no tiene una connotación religiosa, ni litúrgica, ni solemne, sino es académica. Es allí donde, por la vía del argumento, debemos reunirnos con un espíritu de amor, de respeto, pero de firmeza cada uno, firme en sus convicciones, y defenderlas por la vía del argumento, apelando a la Biblia. Ese creo que es el espacio. Se han hecho intentos, hay en algunas universidades confesionales hoy aproximaciones a esto, y se han convocado a veces a debates y a discusiones, a debates. Yo prefiero la palabra debate. No me gusta mucho la discusión, porque alguien, ¿sabes?, hacía una diferencia entre lo que es un debate y una discusión. ¿Sabes cuál era la diferencia? Decía, una discusión es un intercambio de ignorancias, un debate es un intercambio de inteligencias. Por eso me parece que lo que se debe promover es el debate. Y yo he participado en un par de debates de ese estilo con representantes del Islam, representantes del judaísmo, representantes incluso del budismo, o algo que promovió la Universidad Nacional en cierta oportunidad. También la Javeriana ha hecho algo de ese estilo. Ese es el espacio adecuado para no generar confusiones en la gente. Pero sí, debemos promover ese diálogo. Ese diálogo interreligioso se debe promover, pero en los espacios adecuados para ello, no en los templos, ni en las celebraciones o ceremonias litúrgicas. Ok. Judith, buenas noches. Buenas noches, doctor Arturo. Buenas noches, doctora Daisy. ¿Cómo estás? Pastor me gusta más. Me alegra mucho saludarlos. Mi nombre es Judith de Alvarado. Yo llamo del municipio de Chía. Llamo en primer lugar, para darles la bienvenida. Muy interesante el programa. Bastante interesante, porque uno aprende. Y hay cosas que han explicado que uno no alcanza a entender bien, ¿no? Por lo menos yo le agradecería me explicaran, eso lo hablaron ustedes en el primer programa, me explicaran, yo les agradecería, como lo dice el nombre del programa, Razones para la Fe, como lo dice. Resulta que uno no puede llegar donde la familia de uno con la Biblia y hablarles por
que no creen en la Biblia, en el libro. Lo primero que le contestan a uno es que el papel todo lo puede. Sí. ¿Cómo puede uno hablarle a las personas para que sí tengan fe que hay un Dios, que todo eso, sin necesidad de la Biblia? ¿Qué argumentos le puede uno dar a la persona? ¿Cómo hablar uno sin, como acaba de decir el doctor Arturo, sin llegar a discusiones? Uh-huh. Sí, yo le agradezco una explicación sobre eso. Y otra cosita, ¿qué es eso de ortodoxo? Ah, bueno, eso te estás adelantando, eso lo vamos a aclarar en el curso, si tenemos el tiempo, vamos a aclararlo en el curso del programa. Déjame responderte. Le agradezco mucho, doctor. Claro que sí. Le agradezco mucho su atención. Te voy a responder de manera como yo lo haría. Y lo he pensado y lo he hecho en más de una oportunidad. Es cierto, hay gente a la que tú no le puedes mencionar la Biblia porque para ellos no tiene credibilidad y ni siquiera te dan la oportunidad de argumentar a favor de la autoridad de la Biblia. Porque nosotros hicimos un programa, el tercero tal vez de esta serie de programas que llevamos, que se llamaba ¿Es confiable la Biblia?, donde exponíamos argumentos que demuestran que la Biblia reúne muchas evidencias a su favor para reclamar ser la palabra de Dios, pero hay gente que ni siquiera quiere escucharlas. Entonces, ¿cómo lo hace uno? A mí me parece que la manera actual de abordar los temas bíblicos sin citar la Biblia es mencionar el pecado. El pecado es una realidad que nadie puede negar. Mira, hay dos frases que todo el mundo reconoce y que nos conducen al pecado. Hay una frase que es, nadie es perfecto. Y esa frase la reconoce todo el mundo. Difícilmente habrá alguien que niegue esa realidad. Nadie es perfecto. Y la otra frase es, errar es humano. Pues esas dos frases, que todo el mundo suscribe, son una forma de reconocer que todos somos pecadores. Entonces uno puede comenzar hablando del pecado. Y a través de abordar la condición pecaminosa de que no somos perfectos, de que nos equivocamos y que nos equivocamos a veces de manera dolorosa, uno puede empezar a llegar con mucho tacto a los temas bíblicos, porque la Biblia lo que provee es la solución a nuestro gran problema, al problema de la humanidad que se llama pecado. Creo que esa es una buena manera en que lo hagas. No, hemos tenido unos oyentes y unas llamadas muy interesantes, son oyentes muy aplicadas, muy inquisidoras. Inquisitivas. Inquisitivas, inquisitivas. Y pues, que quieren aprender y eso está muy bien. Por eso se abre estos dos teléfonos, el 338-3589 y el 338-3598 para sus inquietudes, sus preguntas y enriquecer este espacio. Mi siguiente pregunta: si la Biblia nos ordena contender por la verdad, ¿hasta dónde debemos llegar en obediencia a esta orden? La Biblia nos ordena, en efecto, contender por la fe dada una vez a los santos, dice por ahí en la epístola de Judas. O sea, contender por lo que la Biblia llama la sana doctrina o la ortodoxia. Estoy respondiendo de este modo también a la pregunta que nos hizo nuestra oyente anterior cuando preguntaba ¿qué es eso de ortodoxia? Es el nombre técnico, digamos, que en la teología se le da a lo que la Biblia llama la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina son las creencias fundamentales de todo cristiano. Es decir, son aquellas creencias que definen a un cristiano y que si no se suscriben ya lo descalifican como cristiano. Eso es lo que la Biblia llama la sana doctrina. Y nosotros debemos contender por la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Sigue subsistiendo la pregunta. La sana doctrina no son todos los aspectos doctrinales que la Biblia cubre. Son los aspectos esenciales. Mira, a mí me parece que la mejor manera de definir la sana doctrina o los aspectos esenciales y no los aspectos marginales, periféricos, en los que podemos tener diferencias de opinión. Los bautistas tienen diferencias de opinión con los presbiterianos con los pentecostales con los carismáticos o con los luteranos. En fin, hay diferencias de opinión doctrinal entre esos grupos, pero no se descalifica ninguno de ellos diciendo usted no pertenece a la cristiandad. No. A pesar de esas diferencias, ellos entienden que de todos modos hay una base doctrinal común en medio de las discusiones por doctrinas periféricas o marginales. Entonces, esa base común es lo que conocemos como la sana doctrina. La pregunta es ¿dónde se encuentra? A mí me parece que
debemos recuperar un poco en la iglesia evangélica los credos de la iglesia primitiva, porque hay 3 credos de la iglesia primitiva que resumen de manera muy sintética, muy puntual, los aspectos esenciales en los que un cristiano debe creer. El credo más antiguo es el credo apostólico, que si nosotros, como es mi caso, provenimos de una tradición católica, yo ya no pertenezco a ella, pero fui bautizado inicialmente como niño en una tradición católica y me crié de niño dentro de esa misma tradición, yo me lo aprendí de memoria, y menos mal que no se me ha olvidado del todo porque es valioso, es útil ahora dentro de la tradición cristiana en la que me encuentro, que es la evangélica protestante, sigue siendo útil. ¿Qué dice el credo apostólico? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, para no repetir lo de católica por las razones que ya mencionamos, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable o la vida eterna. ¿Qué cristiano no cree en eso? Bueno, y si no cree en eso, no es cristiano. Eso es sana doctrina. Otros aspectos marginales a estos pueden ser debatidos sin descalificarnos como cristianos, pero estos son esenciales para uno poder definirse como cristiano. Y podríamos mencionar también el credo niceno, que es posterior, es una ampliación un poco más detallada del apostólico, y por último el que se conoce como el credo atanasiano. Estos 3 credos deberían ser documentos que los cristianos siquiera lean de manera regular para que entiendan cuáles son los aspectos por los que vale la pena contender. Los que no estén incluidos aquí, no vale la pena hacer de ellos una bandera para descalificar a los demás, pero estos en particular sí creo que responden a la pregunta que me hiciste de hasta dónde llega nuestra contienda por la verdad, hasta todos los aspectos que conciernan a lo que hemos definido como la sana doctrina. Sí, bueno, ya la has definido, pero yo quisiera que fueras más exacto. ¿En qué consiste la sana doctrina? Que la Biblia denomina sana doctrina. Bueno, si quieres una mayor precisión, además de los 3 credos que acabo de mencionar. ¿No nos puedes resumir los puntos de encuentro, lo esencial, en unos 5, 6, 7 puntos? Pues es que es muy difícil porque los credos ya lo dan en una versión bastante resumida. Es decir, la versión más resumida es la que te acabo de compartir. El credo apostólico es la versión más resumida. A mí me parece atrevido tratar de resumirlo todavía más. Lo que sí podría añadir es que a estos 3 credos se les pueden sumar los 6 primeros concilios generales. Me estoy metiendo aquí en un tema que tal vez no les guste a muchos de mis hermanos evangélicos, porque los concilios tienen un nombre, se llaman los concilios ecuménicos. Entonces aquí me van a acusar y a decir, pero entonces usted ahora es ecuménico porque nos dice que las decisiones de los 6 primeros concilios ecuménicos sí se deben suscribir. Sí, pero es que los 6 primeros concilios fueron realmente ecuménicos. Convocaron a la iglesia de todo el mundo. La iglesia católica no existía como tal, existía una iglesia, no existían... cristiandad. Exacto, no existían los evangélicos protestantes, no existían la iglesia ortodoxa griega, la iglesia era una sola. Y esos concilios convocaron a representantes de toda la cristiandad del mundo conocido, o sea, fueron realmente ecuménicos. Y no solamente eso, no solamente que fueron representativos de toda la iglesia, sino que las decisiones que se tomaron en esos concilios son perfectamente concordantes con la Biblia, es decir, son decisiones que están por completo de acuerdo con lo que la Biblia dice. Así que lo que está de acuerdo con la Biblia y lo que la Biblia avala, yo no lo puedo descalificar por el simple hecho de que la historia me lo haya transmitido con el adjetivo ecuménico. Así que esos 6 primeros concilios, para todo el que quiera examinarlos y se tome el trabajo, se dará cuenta que las decisiones que se tomaron en esos 6 primeros concilios son decisiones que son por completo pertenecientes a la sana doctrina. Ya a partir del 7º es otro cuento, pero hasta el 6º creo que toda persona que esté familiarizada con la teología tiene que decir eso es esencial para el cristianismo. Bueno, aprovechemos esta oportunidad y defínenos. ¿Qué es herejía? Herejía, sí, es una definición que no puede faltar ya que estamos hablando de la sana doctrina.
herejía es una doctrina que es contraria a la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Ya definimos la sana doctrina. Todo lo que se salga de la sana doctrina. Todo lo que la contradiga, todo lo que contradiga un punto de la sana doctrina es considerado herejía. Y los herejes deben ser combatidos por la Iglesia. Ahí es cuando Walter Martin, que lo cité el programa pasado, tenía toda la razón cuando decía la controversia por causa de la verdad es un mandamiento divino. Y esto tiene que ver particularmente con las doctrinas heréticas, las que contradicen lo que hay en los 3 credos, que está basado en la Biblia, y en las 6 primeras decisiones de los concilios generales. Eso es herejía. ¿Entonces debemos condenar a los herejes sin misericordia? No. Tú me estás tratando de llevar a un punto comprometedor. No, yo creo que hay que combatir las herejías y no a los herejes. Me explico. Las herejías son declaraciones doctrinales que los herejes pronuncian y que como tales quedan documentadas, ya sea en el papel, ya sea en un programa radial, ya sea en algún lado quedan documentadas y uno puede entrar a combatirlas y a discutir lo que ellos dijeron y a decir lo que dijo ese personaje es una herejía por esto y por esto. Pero pasar de ahí a condenar al fuego eterno, al fuego del infierno, a quien hizo esas declaraciones, me parece que ya es demasiado, se sale de nuestra jurisdicción, por decirlo así, de nuestras prerrogativas. Juzgar a alguien para condenación o para salvación es algo que escapa a nuestra capacidad, no nos corresponde, eso le corresponde a Dios. Entonces por eso yo digo, todo hereje se expone a que combatamos sus enseñanzas, pero yo no me atrevería a condenarlo a él. Sí. Eso se lo dejo a Dios. Yo no conozco la mente y el corazón, carezco de los elementos de juicio, para pronunciarme de manera tan categórica a este respecto. Sí, definitivamente los cristianos no debemos juzgar bajo ninguna circunstancia. Pues por lo menos juzgar para condenar y para absolver no creo. Hay que juzgar para evaluar ciertas situaciones que ameritan, por ejemplo, la disciplina de la Iglesia. Hay que juzgar esas situaciones, pero no se puede condenar ni absolver a nadie. Eso escapa a nuestra jurisdicción, a nuestras prerrogativas. Se nos acabó el tiempo. Creo que va a tocar hacer otro. El tiempo vuela. Sí. Esto se pasa muy bien acá. Y pues bueno, tenemos que terminar. Nos estaremos escuchando de nuevo el próximo lunes, 8:10 de la noche. Dios los bendiga por su fidelidad, por intervenir, por colaborar en este programa. Un abrazo. Bueno, sí, nos vemos el próximo lunes y creo que vamos a continuar para cerrar. No se pudo cerrar hoy, hay cosas que nos faltaron y que creo que amerita tratarlas. Así que el próximo lunes seguimos con este tema, espero que estén conectados, sintonizados. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.